Hola amigos del Cuarto Piso, bienvenidos una vez más. Gracias por acompañarnos. Estamos en casa, también el Cuarto Piso se une a esta medida sanitaria por todo lo que está sucediendo con la pandemia del coronavirus y agradecemos su preferencia y agradecemos que estén con nosotros conectados. El día de hoy tenemos un tema que había querido tocar con anterioridad y bueno, pues hasta ahora se dieron los tiempos y es que ¿qué pasa en la vida de una mujer que fue madre adolescente, que fue madre entre los 15 y los 18 años, y cómo resurge todo este planteamiento de la maternidad en esas mujeres que todavía son entre adolescentes, niñas, y que se tienen que convertir en mujeres muy rápidamente? El día de hoy tenemos un testimonio y quiero que por favor nos acompañen. Y bueno, me da muchísimo gusto presentarles a Xiomara Cetina. Xiomara, muchísimas gracias por tomar esta videoconferencia que ahora nos tenemos que estar adaptando. Claro. Y sobre todo por darnos esta facilidad de platicar contigo sobre este tema. Yo te agradezco muchísimo la confianza en el Cuarto Piso para hablar sobre pues esta experiencia de vida que definitivamente creo que no ha de haber sido nada sencillo, no, pero que seguramente tú has triunfado. Cuéntanos, ¿cómo fue? Pues muchas gracias por la invitación, yo estoy feliz de estar aquí con ustedes, gracias por vernos. Bueno, pues fue muy complicado, imagínate a los 16 años, hoy veo a las niñas de 16 años y digo, Dios mío, o sea, ¿qué pasó en mi mente en ese momento? Y justo por eso el asumir, bueno, pues ya estoy embarazada y voy a tener a mi bebé, porque obviamente pues me dieron opciones, ¿no? Mis papás me dijeron, claro, oye, ¿sabes qué? Podemos hacer muchas cosas, ¿no? Y yo les dije, a ver, no, o sea, voy a ser responsable, ¿no? Ya fui responsable y es momento de ser responsable. Entonces decido tener a mi bebé, pero pues obviamente mi cuerpo no estaba listo para la maternidad. Eres muy joven, tu sistema no está preparado para recibir un bebé. Entonces, pues desde el principio tuve muchas complicaciones en el embarazo. Primero por los nervios de no contarles a mis papás, pues muchísimas cosas sucedían. Entonces, cuando ya hablo con mis papás, yo llego al hospital porque me dio una enfermedad que se llama hiperimesis gravídica, que es porque todos los nervios que yo traía, pues ya mi cuerpo había somatizado. Entonces yo no paraba de vomitar. En ese momento tenía como 3 meses, antes de los 3 meses de embarazo, tenía amenaza de aborto. Me controlan y me dicen, si vas a seguir con estos niveles de estrés, o sea, tienes que pensar si sigues estudiando o te dedicas a tu embarazo. Y dije, no, pues, o sea, ya, quiero tener a mi bebé. Entonces tengo que dejar de estudiar. En el 5º mes de embarazo empiezo a tener contracciones ya. Entonces imagínate ese periodo, pues fue súper complicado en mi cuerpo, ¿no? De salud, y también era complicado porque todas mis amigas estaban en la fiesta, o sea, todas mis amigas ya estaban en las graduaciones, en los viajes, y pues yo cuidando mi pancita, mi bebé, todo. Entonces fue un proceso complejo. Eso, la sociedad también, ¿no? Al principio era como, es que ¿por qué hiciste eso a tus papás? Y por qué, hoy lo pienso y pues ya tengo una mentalidad completamente diferente, que si bien entiendo fue muy complicado y he trabajado muchísimo todo este tiempo y estoy trabajando para que las niñas no se embaracen tan jóvenes, para que estén bien informadas, también puedo decir que no es como, oye, vas a tener un bebé joven y tu vida se echó a perder, porque literal así me lo decían, tu vida se echó a perder. Entonces depende muchísimo la perspectiva y las ganas que tú le pongas a eso, ¿no? Porque puedes tener... Dime. No, te quería preguntar sobre eso. Sí, mucha gente vaticina una ruptura en tu vida, ¿no? Pero yo creo que si es que estás pues en todo esto de fondo, lo que puede ser es un cambio en tu vida, pero no necesariamente una ruptura. Ahora yo te quiero preguntar, ¿el papá de la niña se hizo responsable? ¿Se enteró? ¿Cómo fue esa parte? ¿Siguen teniendo contacto o simplemente desapareció? Ha sido un proceso muy complejo. Pues los dos éramos muy jóvenes. Cuando yo dije, ¿sabes qué? Pues sí voy a tener a mi bebé. Él fue como de, yo no estoy preparado para ser papá, pero yo te voy a apoyar en lo que necesites.
Y así estuvo un tiempo, después pues la familia de él intervino y queremos ser parte de la vida de esta bebé y dentro de mí yo decía, es que es lo más justo, o sea, yo quiero que mi bebé tenga una familia que la apoye, que vean por ella, que si yo, porque además ahí entraba ese, tienes 16 años, nunca has trabajado, no has acabado la escuela, ¿de qué vas a mantener a tu hija? Claro. ¿Qué vas a hacer para sacarla adelante? Y obviamente pues no creía que fuera capaz de hacerlo. Entonces también para mí es, no, pues qué maravilloso, porque si yo no puedo, que ella tenga a alguien que le dé ese apoyo. Al final las cosas fueron complicándose porque pues somos jóvenes, querían como tener cierto control en este rol de los papás y los papás jóvenes con la bebita, creían que todo lo hacíamos mal. Entonces fue un poco muy complejo, realmente fue una época muy compleja. Y llegó un momento en el que después de varios años tuve que cortar la relación, porque obviamente él y yo como pareja no funcionamos. Uh-huh. Entonces, ahí hay una ruptura y el que yo tratara de rehacer mi vida era un complejo, o sea, era muy complejo, era un relajo, porque para empezar la educación que traes es como de, no, pues es que tú tienes que dedicarte a ser mamá únicamente, pues si ya no te casaste con él, porque estaban las dos caras de la moneda. O sea, mi papá era como de, no, pues es que te tienes que casar, y yo, pues no estamos listos ni queremos, como, ¿por qué? Entonces, el decir, vamos a tratar de cuadrar esto por el bien de la niña, fue muy difícil porque intervenían los papás y las personas y todo el mundo, personas externas, que al final yo puedo entender hasta cierto punto su preocupación, pero pues al final la responsabilidad y quien asumió ese papel, pues fui yo, ¿no? Claro. O sea, fui yo. Si hubiera necesitado ayuda, voy y pido ayuda, ¿no? Entonces, el empezar a poner límites a la gente fue muy complejo. El empezar a ponerle límites a mi papá también de, ok, tú y yo ya no somos pareja, no puedes venir a mi casa todos los días a bañar a la bebé o a darle de comer. O sea, vamos a empezar a distanciar o a cortar la relación como padres separados, porque así fue siempre, nunca vivimos juntos. Entonces ese proceso fue muy complejo. Más adelante, cuando yo rehago mi vida, pues fue muy cómodo hasta cierto punto para el papá de mi hija, porque mi pareja asumió el rol de papá completamente, o sea, emocionalmente, físicamente, económicamente, lo cual pues ha sido una bendición para mi hija. Pero entonces el papá como que dijo, bueno, pues está padrísimo, gracias, y en esa parte pues de responsabilidad económica y como figura paterna también, pues como que se lavó un poquito las manos. Oye, ¿y cuánto tiempo después de que nació tu hija tú pudiste rehacer tu vida? Ay, Frida tenía como 2 años y medio, o sea, tampoco fue tan largo, y son las historias que nosotros traemos, porque a mí me daba muchísimo miedo, porque mi mamá nunca rehizo su vida, o sea, tuvo a mi papá, fue su pareja y nunca rehizo su vida, entonces para mí era como de, híjole, o sea, yo voy a hacer lo opuesto, ¿no? Yo quiero rehacer mi vida, yo quiero enamorarme, pero mi mamá nunca lo hizo, está bien o está mal. Entras como a ese conflicto por toda la educación que tú tienes, ¿no? Y al final yo decía, no, mamá, pues es que yo sí quiero rehacer mi vida. Obviamente yo no quiero que mi hija me vea con un novio y con otro y con otro y con otro. No es el ejemplo que yo le quiero dar. Pero pues yo sí quiero ser feliz, yo sí quiero enamorarme, yo sí quiero vivir esa parte que ya me había adelantado muchísimo, que no estaba preparada para vivir, pero que sí estaba dispuesta a asumir y a experimentar. Entonces fue como, ella tenía como 2 años más o menos. Y es, el rehacer tu vida sí es bien difícil, porque vas con mucho miedo. O sea, claro, tienes miedo a que te mientan, tienes miedo a que jueguen contigo, tienes miedo a que se burlen, a que te usen, porque además es lo que todo el mundo te dice. Una mamá soltera, o sea, es para divertirse, tal cual. O sea, mi papá me decía, una mamá, o sea, nadie toma en serio una mamá soltera. O sea, si tú no te casas con el papá de tu hija, o sea, olvídate de rehacer tu vida, nadie te va a querer, nadie se va a fijar en ti. Entonces, esa mentalidad tan machista, pues te afecta durísimo. Entonces vas con la espada desenvainada. Personas heridas hieren personas. Entonces es como de, sí, no te me acerques tanto, ¿sabes qué? Mejor después, no estoy interesada. O sea, es ir en contra de muchísimas cosas. Oye, ¿y con él tuviste otros hijos? No, ya no tuve más hijos y no voy a tener más hijos. O sea, decidí mi maternidad con Frida como maternidad fue hermosa, ha sido hermosa hasta el día de hoy, ha sido una maternidad increíble porque tuve la oportunidad de estar con ella y he tenido la oportunidad de verla crecer. Desde el año, o sea, desde que nació hasta el año yo estuve con ella sin trabajar, estuve de mamá a tiempo completo, cuando cumple el año yo empiezo a trabajar
pues para cubrir sus gastos. Ella siendo muy joven, pero yo decía que toda la vida voy a estirar la mano para que mis papás le den lo que ella quiere o lo que yo le quiero dar. Dije, no, o sea, mi hija tiene mamá y pues tengo que trabajar para salir adelante las dos. Entonces, yo empiezo a trabajar ese proceso de volver a confiar, de volver a hacer algo que nunca había hecho, que por primera vez iba a hacer para mi hija. Todo lo compaginaba alrededor de ella, o sea, que mi trabajo me permitiera llevarla a la escuela, recogerla, y he sido muy afortunada porque toda mi vida laboral y mi carrera profesional la he podido desempeñar siendo mamá. Oye, y finalmente sí terminaste los estudios. ¿De qué te graduaste? Hice primero la prepa, terminé mi prepa en un examen del Ceneval, y después lo que hice fue estudiar marketing, mercadotecnia, porque ya empecé a emprender y el marketing era una herramienta que me va a servir muchísimo, y ahorita sigo estudiando psicología. Ok, ¿y tu pareja actual? ¿Te casaste con él, no te casaste con él? ¿Viven en unión libre? Nos separamos, o sea, justo nos acabamos de separar hace como 1 año y medio. Ay, lo lamento. No, son procesos. Creo que el mismo crecimiento personal te va llevando y te va moviendo, ¿no? No puedes esperar que algo sea eterno porque, pues, imagínate, me fui a vivir con él cuando tenía 19 años. Asustada, con miedos, inseguridades, o sea, muchísimas cosas. Entonces, claro que fue padrísimo, creo que es una persona increíble, muy buen ser humano, pero pues al final mi mismo desarrollo y mis ganas de hacer más y de ir evolucionando, pues llega un momento en el que dices, oye, esto soy hoy, ¿no? Hoy soy esta, y tus planes de vida y mis planes de vida, o mi forma de ver la vida y la tuya son distintas. Entonces, pero pues, sigue viendo a Frida, sí, y todo. Sí, él está en contacto con Frida. Como te lo dije, ha sido una bendición en la vida de mi hija, ha sido un papá en toda la extensión de la palabra, y creo que los dos han sido muy afortunados en poder compartir, pues el ser padre y el ser hija ha sido muy padre para ellos. Y el papá biológico de Frida ya no aparece en escena, ya no está. Pues fíjate que como Frida la registré con sus apellidos, el pasaporte pues, lo tiene que firmar él, ¿no? Porque yo nunca... Sí hubo un punto en el que tuvimos juicio cuando Frida estaba bebita. Nos fuimos a un juicio porque los papás de él me querían quitar a Frida. Yo decía, oye, pero una buena mamá. Entonces, pues tuvimos que llegar a una negociación. Después, pues la misma vida de él, pues, muy chavo, empezó como a tomar rumbo, empezó a hacer su vida aparte, y recientemente le tuve que llamar para decirle, oye, necesitamos el pasaporte, hay que renovarlo y tienes que firmar. Y pues él, muy amable, me dijo, sí, yo voy, lo firmo, y le hice una carta a ella, como diciéndole, oye, yo sé que no he estado, pero pues quiero estar. Obviamente es un proceso, son procesos para todos, el de ella, el de él. Pero bueno, pues él ahorita tiene como la intención de retomar esa relación. Si mi hija está en disposición de hacerlo, maravilloso. Si no lo hace, tú la vas a apoyar, evidentemente. Totalmente, claro. O sea, al final es algo que yo siempre he visto por su bienestar, desde el principio. Y ahora tú, al paso de los años, ¿cómo ves y cómo recuerdas esa etapa? ¿Y qué es lo que se te hace, qué te hace enorgullecerte de lo que has logrado? ¿Qué también cosas tristes o pesadas ya dices, mejor no quiero recordarlas? ¿Cómo has visto toda esta experiencia? Sí. Mira, me llevó muchos años confiar en mí. Me llevó muchísimos años decir, híjole, ve todo lo que hemos hecho, ¿no? O sea, ver como mi hija, yo la veía con muchísima ilusión, quería que mi hija tuviera una mejor vida que la mía. Yo estudié siempre en escuelas públicas, yo quería que mi hija estudiara en escuelas privadas. Entonces, todo ese proceso, ir cumpliendo esas pequeñas metas, pues ha sido muy enriquecedor. O sea, de repente la veo y digo, ya tienes 15 años, no lo puedo creer. O sea, la veo y digo, de verdad no puedo creer cómo lo hemos hecho, porque también creo que para ella ha sido complicado. O sea, ella al estar pegada a mí, o sea, el estar juntas, el ser mi compañera cuando trabajo en la casa todo el tiempo, pues ha sido también el estarse adaptando a los cambios, el estarse adaptando al entorno, y creo que ha sido una niña muy valiente, una niña muy fuerte, una niña muy inteligente para poder asimilar todo lo que hemos vivido, que ha vivido conmigo.
Las partes tristes, pues la parte triste es ver cómo la gente reacciona o cómo la gente te desanima, ¿no? Porque yo muchas veces decía, bueno, si no me vas a ayudar, no me vengas a criticar. Claro. Sí. O sea, si te pidiera algo, oye, ayúdame, pues estoy de acuerdo que me des tu opinión y vengas y me digas. Pero si yo no te estoy pidiendo tu opinión, no critiques, no opines, no juzgues, porque tú no sabes la historia, tú no sabes lo que hay detrás, ¿no? Entonces... Oye, y ahora que tu hija está a un año, digamos, de tener la edad que tú tenías cuando te embarazaste. Es una de mis niñas más grandes. Porque generalmente hay una teoría que dice que los hijos repiten y que repiten este tipo de situaciones, ¿no? Sí. Yo me imagino que cuando tú te embarazaste, no tomaste las precauciones debidas, porque también estábamos en otra época, aunque ya era muy sonado y ya era muy visto todo lo que es la protección para enfermedades venéreas y para evitar el embarazo. Me imagino que pues tú pensaste que no iba a pasar a mayores. Ahora, en estos tiempos, generalmente pues las personas que se quieren embarazar es porque se quieren embarazar, o sea, ya hay con tantos métodos anticonceptivos, pues sería una tontería, digo, y con todo respeto. Te voy a decir algo, me he metido muchísimo en ese tema. Uno de mis proyectos que tengo ahorita se llama Empowering Girls y el objetivo es informar a las nuevas generaciones. Y te voy a decir qué sucede. Obviamente yo, como bien lo dices, yo dije, no va a pasar. A mí no me va a pasar. Y es lo que todos a esa edad, en la adolescencia, hemos creído. Esa historia no se va a repetir, esa historia a mí no me va a pasar. ¿Qué es lo que he descubierto con Empowering Girls? Pues todas las niñas piensan lo mismo. A mí no me va a pasar, yo soy muy inteligente. Como tú dices, los adultos también creemos, hay demasiada información. El punto es que ya no estamos leyendo la información. El siguiente punto es que lo que a ti te sirve quizás a mí no me sirva y no le sirva a la de al lado. Entonces no hemos puesto esa atención necesaria como adolescentes y como mamás de adolescentes en decir, oye, ¿sabes qué? Vamos, o sea, ya tienes tu periodo, vamos con un ginecólogo, porque a lo mejor a mí todavía me cuesta hablar de ese tema contigo, pero tú necesitas estar informada y a lo mejor hay dudas que yo también tengo que no te puedo resolver. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cita con un especialista, vamos al seguro a que hablemos con un ginecólogo o a planeación familiar para que te den consejos, para que te ayuden. Eso es lo que está haciendo falta y va a seguir haciendo falta. La mentalidad de los jóvenes y lo más grave de todo es que ahorita creen que pues no me embarazo, siguen sin protegerse y entonces ya tienen otro tipo de relaciones mucho más peligrosas y ya su peligro y su riesgo no es de embarazarse, su riesgo es de adquirir una enfermedad de transmisión sexual y están en aumento a la orden del día. Entonces imagínate que tenemos más información que antes, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Que aunque creemos que eso ya no puede pasar, sigue pasando. Sí, ahora es muchísimo más fácil. O sea, ha ido incrementando. ¿Y por qué es ilógico? Porque de verdad, como niñas y como mamás, no nos hemos detenido a pensar, a ver, ¿qué puedo hacer? ¿Qué me hizo falta a mí? ¿Cómo te puedo ayudar? Porque quizás si tú tuvieras la información que hoy tienes y la hubieras tenido a los 16 años, estoy segura que muchas decisiones las hubieras tomado diferentes, como yo, como la gran mayoría de mujeres. Claro. Pero estamos en un momento, o sea, la adolescencia es un momento muy vulnerable y no es nada más el cuidarte de las relaciones sexuales, es fortalecer muchísimas otras cosas, es pensar en un futuro, desde ese momento pensar en un futuro y no lo vemos. Y tú tienes una comunicación abierta totalmente con tu hija. Sí, y es muy complejo y de repente para ella es como de, mamá, me da pena lo que me dices. Y yo, mi amor, prefiero hablarlo contigo ahorita abiertamente y que tengas toda la confianza de tú venir y decirme lo que piensas, lo que sientes, lo que te inquieta, a asumir que tú ya tienes la información. Porque es lo que hacemos, como ya hay muchísima información, nosotros asumimos que ya saben, asumimos que conocen los riesgos, asumimos un chorro de cosas. Pero la mayoría de los chavos es como, eso a mí no me va a pasar, yo sí soy bien listo, yo sí soy bien inteligente. ¿Por qué? Porque su cerebro no se ha acabado de desarrollar y no alcanzan a medir los riesgos de las acciones que hacen. Totalmente de acuerdo. Y a ver, ¿tú qué tienes planeado para hacer? Porque me decías que estabas en este programa, pero activamente cómo piensas participar? ¿O qué llamado le haces a la sociedad? ¿O cómo podemos apoyar? Lo que nosotros hacemos con Empowering Girls, tenemos un evento
que ya se hizo 2 veces, se hizo en Ciudad de México y en León, es un día de conferencias y talleres madres e hijas. ¿Por qué madres e hijas? Porque necesitan actualizarse en la información, porque ya las cosas van cambiando, en cómo nos comunicamos, el mismo lenguaje es distinto. O sea, de repente las niñas nos han hecho preguntas de, oye, ¿cómo le hago para no caer en la presión de mandar mi pack? Y las mamás dicen, ¿qué Sí, es es que ahora es eso, ¿no? Antes no estaban los celulares, ahora están los celulares. Exacto, ¿no? Entonces, yo tengo claro que no podemos evitar que lo hagan. O sea, que yo quisiera decir, no va a suceder, bueno, si lo van a hacer, perdón, es que se va la luz, si lo van a hacer, que lo hagan de la mejor manera. O sea, yo no voy a evitar que lo hagas, entonces hazlo de la mejor manera, que tú te protejas. ¿Qué es lo que te tienes que proteger? De esta manera y de esta manera y de esta manera. Porque sería muy ingenuo de nuestra parte creer, mi hijo no va a caer en eso, mi hijo no lo va a hacer. Y eso no quiere decir que no les inculques valores, eso no quiere decir que no estés al pendiente, eso no quiere decir que seas una mamá desentendida. Eso quiere decir que ellos ya empiezan a tomar sus decisiones porque están buscando su independencia, hombres y mujeres. Por supuesto. Entonces, dime. No, y también del lado de los hombres, ¿no? Pues también educarlos para que sean unas personas que no repitan el machismo, ¿no? Porque la madre yo creo que es la que educa a los machistas, a los machos y a los no machos. De ahí viene, quién educa a la mamá, ¿no? Y claro, es algo que se ha visto generaciones tras generaciones. Entonces, esa parte de quitarnos la venda de los ojos y decir, mis hijos no son así o a mis hijos no les va a suceder, no podemos seguir pensando de esa manera. Y te lo digo porque durante 10 años he trabajado con familias y con niños y he visto el comportamiento de los niños y hablas con los papás y los papás mi hijo no es así. Y niegan el cómo son sus hijos o cómo son sus hijas. Entonces vamos a ayudarte. Existen plataformas como Empowering Girls donde damos asesorías, damos información por especialistas, porque ese es mi punto. En la red encuentras un chorro de información. ¿Qué información es verídica? ¿Quién es la fuente? ¿Y qué información te va a hacer daño o qué información te va a ser útil? Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Yo te pongo especialistas, te pongo en alimentación para prevenir desórdenes alimenticios, para detectar la violencia, pero no solo de pareja, sino desde la familia. Te pongo una ginecóloga que te hable de sexualidad, traigo una terapeuta que te hable de amor propio, una psicóloga, te traigo otra psicóloga que te hable de resiliencia, darte herramientas que te fortalezcan a las niñas, que realmente las despierten y que por lo menos tengan la información. Ya sabrán el uso que le dan, pero creo que es imperante que tengan esa información. Que la mamá también le escuche, para que puedan tener un canal de comunicación y decir, híjole, ¿cómo ha cambiado todo? Porque ya no podemos seguir con el discurso de en mis tiempos, de tus tiempos a mis tiempos hay un brinco enorme. Claro. Todo se ha acelerado muchísimo y necesitas tener el mismo lenguaje. Oye, pues me da muchísimo gusto que hayas tomado esta situación que en un momento debió haber sido súper complicada, muy estresante, incluso en algunos momentos muy triste, que hayas llegado a pues darle la vuelta y hacer algo para ayudarnos a las mamás que vamos a empezar a convivir con adolescentes, ¿no? Entonces, la verdad es que te felicito. Definitivamente creo que tú eres de las muchas mujeres, porque decir que hay mujeres que no tienen suerte y que no van a rehacer su vida, yo creo que depende mucho del chip de cada mujer. Total. Pero que eres de las personas que fueron muy afortunadas en poder rehacer su vida y en que tuvieran una pareja. Sí. Y que también eso pues llegó a bendecir a Frida, a tu hija, y a ti, ¿no? De alguna manera. Sí, total. Entonces, yo no sé, algún consejo que le quieras dar a las mamás de las adolescentes y a las adolescentes mismas, por favor. Sí, mira, a las mamás tenemos que ser mucho más humanas, humanizar nuestra imagen. Tenemos muchos miedos de compartir lo que vivimos porque no queremos darles ideas a nuestras hijas. Claro. Es como de, yo no te voy a contar lo que yo hacía porque no te quiero dar ideas. Pero las hijas necesitan darse cuenta que como mamás las entendemos. O sea, decirle, mi amor, yo también ya estuve ahí, ¿eh? O sea, no creas que no te entiendo, no creas que lo que te pido o lo que te exijo es
por fastidiarte, es porque yo ya estuve ahí y esta fue mi experiencia. Entonces, como mamás podemos abrirnos y compartir nuestra experiencia, también sensibilizamos a nuestras hijas y nos ven diferente, y eso les genera mucha confianza en decir, híjole, bueno, pues sí me entiendo, aunque sea un poquito, ¿no? Claro. No, ya no es como, no puedo hablar con mi mamá porque me va a regañar. Y a las hijas, que no hay, quizás nos cuesta abrirnos, pero el hablar con mamá y pedirle un consejo a mamá, yo creo que nadie nos lo va a dar con más amor y con más conciencia y con experiencia, porque en esta edad estamos, o sea, en la adolescencia las niñas, todas tus amigas están viviendo exactamente lo mismo que tú. Y a veces, ¿qué hacen las adolescentes? Van y le piden un consejo a la amiga que está atorada en el mismo bache. Claro. Entonces, si no quieres hablar con tu mamá, habla con una tía o con una prima, con alguien que tengas confianza, pero alguien cercano a ti, que tengas confianza. Si necesitas ir con un especialista, decir, oye, ma, ¿sabes qué? Me está pasando esto, ¿me podrías apoyar? Pero con esa confianza de que van a ser apoyadas y que confíen en sus mamás, que a lo mejor se van a poner histéricas en algún momento porque así somos humanas también, no es porque estemos locas, pero que las vamos a apoyar y que les vamos a dar esas herramientas que necesitan, porque además esta es la mejor etapa para construir esa confianza en sí mismas. ¿Y cómo la construyes? Con la comunicación, con herramientas, haciendo un plan hacia futuro. Y este es el momento, este es el mejor momento para construir niñas seguras de sí mismas y que sepan tomar mejores decisiones de las que nosotros tomamos. Sin duda alguna. Pues muchísimas gracias por tu testimonio. Seguramente muchísimas mujeres del cuarto piso que nos ven se van a sentir identificadas. Gracias de verdad por tenernos esta confianza. Y pues te vamos a pasar obviamente luego los horarios y todo esto. Aquí está. Padrísimo, encantada. Y gracias, la verdad, también estemos en casa. Esperemos que esto pase pronto y tengamos como que las vibraciones muy, muy altas. Como debe ser, hay que elevar nuestra vibración y estar muy positivos para que tomemos lo mejor de esta experiencia. Así es, Xiomara. Muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego.